Estamos en vivo y en directo desde Reynosa, Tamaulipas, México. ¿Algo que quieras decir, hermana Sirley? ¿No? Ok. ¿Mande? Ya las pasaron. ¿Sí la oyó, hermana Blanquita? Bien evidenciada. Muy bien, tenemos un conectado. Ha de ser alguien de aquí mismo, ¿no? Espero que no. Muy bien, hoy no les puse las preguntas de rigor. No, pues ni la vez pasada, ¿no? No. Ok. No, ni la vez. Bueno, porque en las preguntas en sí vamos a estar abundando sobre algunos términos teológicos, entonces mejor los vamos a ver así. Capítulo 6, vamos a empezar a leer aquí con Perla. Verso 1, y así van leyendo todos los que tengan hoja, o si lo tienen ahí en el celular también. Adelante, Perla. Las cartas de Rab Shaul a los romanos, capítulo 6. ¿Qué diremos, pues? ¿Que debemos permanecer en el pecado para que la gracia se multiplique? De ningún modo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? ¿O es que ignoráis que cuando fuimos bautizados en el Mesías Yeshua, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues como sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Mesías fue resucitado entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si hemos hecho una misma cosa con Él, por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante. Sabiendo que nuestro otro tiempo fue crucificado con Él, a fin de que fuera destruido este cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado. Pues el que está muerto queda librado del pecado, y si hemos muerto con Mesías, seremos que también viviremos con Él. Sabiendo que Mesías, una vez resucitado de los muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene ya señorío sobre él. Su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también vosotros, considerados como muertos al pecado y vivos para Dios en el Mesías de Dios. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus apetencias. Ni hagáis ya de vuestros miembros armas de injusticia al servicio del pecado, sino más bien ofreceos vosotros mismos a Dios como muertos, retornados a la vida, y vuestros miembros como armas de justicia al servicio de Dios. Pues el pecado no dominará ya sobre vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No sabéis que al ofreceros a alguno como esclavos para obedecerle, os hacéis esclavos de aquel a quien obedecéis? Bien del pecado para la muerte, bien de obediencia para la justicia. Pero gracias a Dios, vosotros, que erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquel modelo de doctrina al que fuisteis entregados. Y liberados del pecado, os habéis hecho esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos, en atención a vuestra fraqueza natural,
Pues si en otros tiempos ofrecisteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y al desorden, hasta desordenaros, ofrecedlos igualmente ahora a la justicia para la santidad. Pues cuando éramos esclavos del pecado, erais libres respecto a la justicia. ¿Qué fruto cosechasteis entonces de aquellas cosas que al presente os avergüenzan? Pues su fin es la muerte. Pero en presente, libres del pecado y esclavos, Dios fructificáis para la sanidad y el fin, la vida eterna. Pues el salario del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios, la vida eterna en Yeshua, Señor. Amén. Muy bien, bueno, ahí está la lectura de Romanos capítulo 6. Shalom y bendiciones para los que ya nos están acompañando. Hermana Poli, hermana Ketita y pues los demás que no sé quiénes son. Shalom a todos. Bien, vamos rápido con las preguntas. Pregunta número 1. ¿De qué base racional parte la pregunta planteada en el verso 1? Entonces, ¿cuál es la pregunta en el verso 1? Debemos permanecer en el pecado Okay. para que la gracia se multiplique. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la base racional de la que parte esa pregunta? De que cuando abundó el pecado, no abundó la gracia. Muy bien, lo que en el capítulo anterior, ¿verdad? Veíamos que cuando abundó más el pecado, dijimos cuando se manifestó la Torá, y por medio de la Torá se conoció pues muchas más formas de pecar que las que se conocían. Entonces abundó más el pecado. Pero dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y de ahí parte esta pregunta. Entonces, ¿qué pues? La Reina Valera 60 dice, ¿verdad? ¿Qué pues? Entonces, debido a que entre más pecado hay más gracia, entonces tenemos que pecar más para que haya más gracia. Esa es la pregunta. Y ahí mismo dice, de ninguna manera. De ninguna manera. Pero por eso decimos de qué base racional parte, porque si aplicamos la lógica humana, por así decirlo, ¿no? La lógica humana nos diría, pues sí, ¿verdad? Si entre más pecado, más gracia, pues vamos a darle, ¿no? Más pecado. Así va a haber más gracia. Pero no. Ahora es importante esto porque muchos grupos religiosos sí piensan de esa manera. O sea, sí creen realmente eso. Y a veces no lo declaran. O sea, no lo hacen así, que lo creen, no lo dicen, pero viven como si creyeran realmente eso. Que entre más pecado, pues hay más gracia. Entonces las vidas, sus vidas se rigen por ese principio. Pues las personas que mucha gente acostumbra vivir toda una semana de manera pecaminosa y asistir un domingo a la iglesia, confesar sus pecados, recibir la absolución y ya tengo para otra, sí, tengo para darle otra semana. Y no importa cuán cargado venga, me van a absolver por la gracia, porque la gracia nunca le ganas a la gracia, ¿no? Entonces así lo razonan y así lo viven, ¿sí? Dice la hermana Poli, pensar que podemos pecar, al fin y al cabo tenemos la gracia y Dios nos perdona todo. Es este el razonamiento. Por eso hace casi 2000 años Rab Shaul dijo, de ninguna manera, no se trata de eso, entiendan que no es así, no debe de funcionar así. O sea, al contrario. Una vez recuerdo que le dije yo le comenté a mi pastor,
que me sentía mal, y que entre más tiempo pasaba y más trataba yo de ser agradable a los ojos de Dios, me pasaba lo contrario. Me sentía mal. Y entonces yo le decía a mi pastor, ¿cómo le hago? O sea, yo ya no me quiero sentir así. Y se rió y me dijo, no te preocupes, hermano, eso es totalmente normal. Dije, ¿cómo va a ser normal? O sea, pues sí, dijo, es que entre más te acercas a la santidad de Dios, quedas más evidenciado, ¿no? Queda más evidenciado tu pecado, tu maldad. Y ese sentir es normal. Preocúpate si no sintieras eso. Entonces sí, preocúpate. Si no te preocupa tu maldad, si no te sientes mal por tu pecado, entonces sí te deberías de preocupar. Pero eso no, hermano, eso es normal. Y sí, lo entendí ya cuando empecé a leer y tratar más o menos de entender lo que escribe precisamente Rab Shaul, ¿no? Pablo aquí en su carta a los Romanos. ¿Qué es eso? Miserable de mí. O sea, entre más quiero superarme, ser más santo, me siento más pecador. Es que entre más te acercas a la pureza y santidad del Eterno, siempre que veía la película, pasábamos mucho la película de Jesús en aquellos años, y nunca me aburría. Teníamos un equipo éramos un equipo, ¿no? Varios hermanos, y andábamos por todas las colonias pasando la película, y pues, no, yo siempre la veía. Algunos de mis compañeros como que, no, ya, la ponían y se iban por allá a platicar, y no, yo siempre me sentaba a verla otra vez. Me gustaba verla y las escenas, y siempre me impactaba mucho la escena donde están en la barca y después, me parece que es después cuando calma la tempestad el Señor, y en la escena Pedro se le queda viendo como con miedo y le dice, apártate de mí porque soy pecador. O sea, es como que Pedro le cayó el 20 en ese momento, quién era el que está ahí con él en la barca, y yo no soy digno de estar aquí en la misma barca. O sea, ¿cómo? Pero la escena, o sea, cómo la actuó el personaje ahí, el actor, ¿no? Sí me impresionaba mucho. Bueno, muchas escenas de esa película en particular, yo creo que es de todas las versiones que se hicieron o se han hecho, a mí me gusta mucho esa película, que por cierto, hasta el año pasado creo, me di cuenta que esa película la hicieron originalmente en hebreo, totalmente en hebreo. Nosotros la pasábamos en español, ¿verdad? Pero descubrí que fue filmada y hablada totalmente en hebreo. Entonces está en YouTube, cuando la quieran buscar ahí la pueden ver. ¿Cómo se llama? Creo que es La vida pública de Jesús. La vida pública de Jesús, algo así. ¿Y cómo le dicen Jesús? Yeshua. Sí, ahí todo lo hablan en hebreo. Entonces, ahí cuando la ves te das cuenta, oye, sí sé algo ya de hebreo, entiendes algunas cosas. Los rezos, todo lo que hacemos, pues ahí también. Sí, cada que el Señor, por ejemplo, en la escena cuando va a alimentar a las multitudes, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, más el rezo así, ¿verdad? Para bendecir el pan y todo. Entonces, ahora me gustó más la película, ¿sí? En hebreo. Pero bueno, entonces, desde acá ya Rab Shaul está advirtiendo, como inspirado por el Eterno le muestra que va a haber esa tendencia a querer vivir pecando y pecando y pecando debido a la gracia, ¿verdad? Que yo siempre digo que es la gracia mal entendida. O sea, cuando la gente no entiende el concepto de la gracia como debiera de ser, tienden a abusar de la gracia.
Y lo que aquí está diciendo Rab Shaul es que no hay que abusar de la gracia, porque puede salir raspado, ¿verdad? ¿Sí, Sergio? En mi versión de no usa la palabra gracia, pone la bondad inmerecida. Bondad inmerecida. El favor. No usa la palabra gracia. Aquí dice, permaneceremos en el pecado para que se aprecie mejor el favor. Como diciendo, bien sinvergüenzas. O sea, así. Sí. Dice nuestra hermana Poli, me gustó este comentario de la frase en ninguna manera, que en otras palabras se diría deshazte de esta forma de pensar. Sí. Deshazte de esa forma de pensar. En el Código Real no recuerdo bien cómo dice, pero la expresión también es como que ni siquiera se te ocurra pensarlo, ¿verdad? O algo así. O sea, con más fuerza. Porque aquí de ninguna manera, de por sí, de ninguna manera ya está muy claro. Pero hay otras traducciones donde enfatizan más, no, ni se te ocurra siquiera pensar eso o insinuarlo. Jamás sucede eso. Sí, o sea. Pero desgraciadamente en la práctica, pues sí. Sí, mucha gente abusa de la gracia. Que como bien dice Sergio, ¿verdad? Es un favor inmerecido o regalo inmerecido o una bondad inmerecida. Bien, número 2. Israel, ¿nos lees la 2, por favor? ¿En qué momento, según Rab Shaul, fue que morimos al pecado? Porque habla ahí, ¿no? Y por eso les decía, vamos a ver algunos términos teológicos en las preguntas. Entonces, él habla de este tema de morir al pecado, ¿sí? Y es un tema del que él habla en sus diferentes escritos, en sus diferentes cartas, como cuando dice, ya no vivo yo, mas Mashiach vive en mí. Entonces, ahí también está hablando de morir. Aquí también habla de morir al pecado, pero la pregunta es, ¿en qué momento? Según él, ¿en qué momento morimos al pecado? Porque él habla específicamente de un momento en la vida del creyente donde mueres al pecado. Cuando estamos bautizados. Al ser bautizados, ¿sí? A ver cómo dice ahí el verso. Somos bautizados en su muerte. Okay. Resucitados en su Amén. Dice la hermana Poli, cuando somos bautizados por Yeshua. De hecho, ahí Rab Shaul lo plantea, ¿verdad? Como, ¿o acaso no saben? ¿Sí? No saben, no han entendido, ignoran. Entonces lo maneja de esta manera, ¿no? Como algo, o sea, a ver, es bien importante que entiendan esto, que ya hemos muerto al pecado. ¿En qué momento? Cuando ustedes decidieron, ¿verdad?, obedecer, poner su fe en el Mashiach Yeshua, cuando ustedes fueron bautizados, ¿sí? En la inmersión, en la tevilá, es el término hebreo. Y bueno, eso nos lleva a la siguiente pregunta, ya que ahí Rab Shaul aborda el tema de la tevilá o bautismo y dice, cuando fuiste bautizados en Mashiach Yeshua, ahí moriste al pecado. Entonces la pregunta siguiente es, ¿a qué bautismo se refiere? ¿A qué bautismo se refiere? Entonces aquí, bien al estilo judío, ¿no? De una pregunta sale otra. ¿Cómo? Entonces hay diferentes bautismos, hay diferentes clases de bautismos. Tevilot en hebreo, sí, hay diferentes. Entonces por eso es importante definir a cuál se está refiriendo. Si hablamos de los bautismos así de manera general, desde una perspectiva hebrea, porque, otra vez, ¿verdad?, hay que recordar, la Biblia es un libro hebreo, escrito por hebreos, para
hebreos, ¿sí? Entonces, con una mentalidad hebrea, con una cultura hebrea, con cultura hebrea, tradiciones hebreas, todo hebreo. Entonces, cuando se habla de bautismo, el bautismo es un concepto hebreo. El bautismo no es un concepto cristiano, ¿verdad? Aunque el cristianismo se adjudica esto y dicen que los bautismos empezaron con Juan, no, las inmersiones, que sería la palabra más correcta, las inmersiones comenzaron muchos siglos antes. Desde la construcción del Mizcán se empieza a practicar lo que son las inmersiones con los sacerdotes. Cuando el Eterno le dice a Moisés que hay que ordenar a los sacerdotes, a Aarón y a sus hijos, los manda a hacer tevilá, ¿sí? Es decir, que se bauticen. Después era una práctica, cuando ya se construyó el templo en forma, en el templo había una fuente, se llamaba la fuente de bronce, que era una especie de lavatorio para que los sacerdotes se purificaran en agua. Después ya de plano se construyeron lo que se conoce como mikve, que ya es una especie de pila, ¿no? De piletas en el templo, donde los sacerdotes tenían que pasar y se tenían que sumergir completamente en agua, ¿sí? Como lo que tenemos aquí, o sea, ahí ya era totalmente. Entonces, estos eran los rituales de purificación. En la Torá se dan instrucciones de que cuando se cometían ciertos pecados o ciertas faltas, se le daba instrucciones al pueblo de que tenían que hacer purificación, o sea, bautizarse, pues. De hecho, la mujer, después de pasar su periodo menstrual, tenía que hacer tevilá antes de ir a congregarse. Entonces todo eso está ahí registrado en la Torá. Que si tocaste animal muerto y que vas a quedar impuro hasta el atardecer, tienes que purificarte en agua, es decir, hacer tevilá. Entonces, los bautismos es algo muy presente en la cultura hebrea, pero se practicaban diferentes clases de bautismos. Entonces, ¿se acuerda que hemos hablado del tema del nuevo nacimiento? También hemos hablado del nuevo nacimiento y hemos dicho que el nuevo nacimiento debe ser entendido también desde una perspectiva hebrea. Y en la perspectiva hebrea, una persona nace de nuevo varias veces en la vida. Varias veces nace de nuevo. Entonces, recuérdenme algunas. Cuando se casa. Cuando tienen hijos, cuando terminan sus estudios. Cuando tienen un hijo. ¿Sí? O sea, son ocasiones especiales donde la persona nace de nuevo. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir el nuevo nacimiento en la mentalidad hebrea? Es un cambio de vida. O sea, terminas una etapa o comienzas una etapa totalmente nueva. Entonces, eres soltero, ahora vas a ser casado, tu mundo va a cambiar. Tu mundo va a ser distinto, entonces tienes que empezar esta nuevo caminar, esta nueva vida haciendo tevilá. Entonces la persona se bautiza para empezar esta nueva vida, ¿sí? Que van a ser mi hijo, entonces mi etapa de no ser padre va a quedar atrás, de aquí para adelante voy a ser papá, entonces es un nuevo comienzo, es una nueva vida para mí, y también ahí hago tevilá, ¿verdad? Hago purificación en agua para entrar en mi nueva etapa. Igual terminas la carrera, es una nueva etapa, ¿sí? De hecho, en los estudios es cada que terminas un ciclo de estudios, no hasta la carrera. Que terminó la primaria, es nuevo, nace de nuevo. Que terminó la secundaria, nace de nuevo. O sea, ¿por qué? Porque estás cambiando. O sea, tu vida cambia cada vez que terminas un ciclo de estudios. Entonces, en ese sentido, hay diferentes nuevos nacimientos y por lo tanto diferentes clases de bautismos en las escrituras. Pero también todo esto incluye la conversión. Entonces la conversión, cuando una persona hace conversión al Dios de Israel, también vas a comenzar una nueva vida, ¿sí?
Esa es la nueva vida en Yeshua. Cuando pones tu fe en el Dios de Israel, en el Mesías de Israel, comienzas una vida nueva. Y ahí también haces tevilá. Entonces, además de estos diferentes tipos de bautismos que estoy mencionando, en el Brit Hadashah, que es el Nuevo Testamento, se habla, además de esto, del bautismo espiritual. O sea, tenemos el bautismo físico, y en el bautismo físico tenemos un montón de diferentes bautismos, pero aparte tenemos el bautismo espiritual, es decir, el que se conoce como el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, entre todos estos, la pregunta es, ¿a qué bautismo se refiere Rav Shaul aquí? ¿De cuál está hablando? De conversión. ¿De conversión a Mashiach? Sí. Al de conversión. Sí, ¿verdad? O sea, porque está hablando de que decidiste creer en Él, poner tu fe en Él, has sido bautizado en su muerte, en la muerte de Mashiach. Entonces, se está refiriendo al bautismo de conversión. ¿Sí? Ahora, en el bautismo de conversión, ahí entra el bautismo del Espíritu. Y ahí tenemos que preguntar, ¿se está refiriendo al bautismo físico? Es decir, a la inmersión en agua que haces cuando declaras fe en el Mashiach Yeshua, ¿o se está refiriendo a cuando eres bautizado por el Espíritu? Ah, ¿verdad? Yo bautizado por el Espíritu. Yo también es lo que veo. Del La Espíritu. hermana Poli dice que el bautismo espiritual. Espiritual. Yo también le puse Eso había puesto. espiritual. Cuando es bautizado por el Espíritu. Y unos que nada más hacen la inmersión por hacerlo. O ahí No pasa tienes, nada ahí. no lo haces de inmediato, lo pones una evidencia o dos, ya. Siempre ha sido un tema controversial el tema del bautismo de por sí. Recuerdo un amigo pastor, un buen amigo, que él me decía, no, hermano Saúl, yo a los hermanos que se convierten al Señor y que se quieren bautizar, yo les digo, no, tienen que esperarse mínimo unos 3 años. Yo no los voy a bautizar hasta como después de unos 3 años. Y yo, pues mi manera de pensar era distinta, ¿verdad? Yo, si una persona hacía una decisión ahorita en la mañana y si tenía manera de bautizarle ese mismo día en la tarde, lo bautizaba. Entonces ahí como que pensábamos diferente. Pero él tenía sus razones y yo tenía las mías, ¿no? Pero me acuerdo, a mí me daba risa porque él decía que, dice, no hombre, ¿para qué quieres traer a un montón de diablos remojados ahí nomás? Así decía él. Dice, luego nada más son un montón de diablos remojados porque sí, muchos se emocionan y se quieren bautizar, y luego ahí andan otra vez en el mundo borrachos y haciendo y deshaciendo, muy bautizados, dice, y no hombre. Por eso él decía, no, si yo te perdí unos 3 años o más, que como que den evidencia, que den fruto, que son creyentes de verdad, y entonces los bautizo. Si no, no. Esa era su filosofía, ¿no? De este hermano. Entonces siempre es un tema controversial. Y luego cuando entras en el tema del bautismo del Espíritu, se complica todavía más. Porque ¿qué es el bautismo del Espíritu? ¿Sí? Una vez el Mesías habló así con, no me acuerdo el nombre, pero era con Rabí, y que decía que quiere nacer de nuevo. Imagino que se refería a lo que estamos hablando ahorita. Y él decía que necesito regresar otra vez al vientre de mi madre a nacer. Yo creo que ahí en ese entonces se refería al bautismo del Espíritu, y a lo mejor creo que trata de entender esto Rav Shaul, nacer en el Espíritu, porque si hablaba a estas personas que no estaban, que habían dejado su pasado de carbón y ahorita se querían entregar su vida a Mashiach, creo que era más importante el bautismo espiritual, algo terreno.
De hecho, Mashiach dice que es necesario nacer del agua y del Espíritu. Sí, del agua y del Espíritu. Entonces, ¿cómo funciona el bautismo del Espíritu? La palabra ahí, agua, para muchos es la Torá. Hay que nacer de la Torá y del Espíritu. ¿Sí? ¿Por qué el Espíritu? Bueno, porque el Espíritu es quien convence. El Espíritu es quien convence. El Espíritu es quien pone en nosotros el querer y el hacer. El Espíritu es quien da evidencia probada de que somos hijos de Dios. El Espíritu revela al Espíritu, ¿sí? Así dice la Escritura. Acá el tema es que el bautismo del Espíritu no necesariamente es como algunos quieren entender, ¿no? Es que necesitas hablar en lenguas. Si no hablas en lenguas es que no has recibido el Espíritu. No va por ahí, ¿no? Dice la hermana Ángela, el bautismo del Espíritu se refiere a ser sellados por el Espíritu, por el Ruach. Buena pregunta. ¿Es lo mismo el bautismo del Espíritu que el sello del Espíritu? ¿O son términos diferentes? Creo que no. Porque se usan distintos términos, ¿verdad? Acerca del Espíritu. O llenura, ser llenos del Espíritu. De hecho es una mitzvah, ser llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, se puso en pie. ¿Es lo mismo ser lleno del Espíritu, ser bautizado por el Espíritu, ser sellado por el Espíritu? ¿O son cosas distintas? Me recuerdo una escena donde creo que estaban hablando los apóstoles y creo que fueron bautizados en el Espíritu, algo así, no recuerdo bien, no sé si me acuerdo. Sí, hay una escena, creo, donde dice que fueron bautizados en el Espíritu. ¿Cómo entender esto? Porque la inmersión en agua la entendemos. La inmersión en agua es literal, inmersión en agua. O sea, tú tienes que ser sumergido o sumergirte por ti mismo. En el concepto judío, tú te sumerges. En el concepto hebreo no hay alguien que te va a sumergir. Tú solito te sumerges en el agua. Completamente sumergido. Eso es lo que significa tevilá. Eso es lo que significa bautismo, ¿verdad? Ser sumergido completamente. Pero cuando hablamos del bautismo en el Espíritu, ¿cómo lo entendemos? ¿Como recibir el Espíritu? Porque en el concepto físico, el agua te recibe a ti. Tú entras en el agua. El agua es mucho más abundante que tú, porque esa es la idea. No de que agarren agüita y te mojen la cabeza, menos de que agarren un aspersor y te echen, o como ahora lo moderno, con una pistola de agua te disparen a la distancia por el COVID, ¿no? ¿Sí? ¿No han visto? Ahora sí bautizan. Ahora te disparan porque no te acerques, desde aquí te bautizo, ¿no? Con pistola de agua. Entonces, si lo queremos, el bautismo de agua, entender el del Espíritu, debe de ser semejante porque la palabra es la misma. Yo entiendo el bautismo en el Espíritu, la comunión en Cristo, porque es algo más allá. Yo, para ser más en comunión con Cristo, pues debe tener uno los dones del Espíritu. Entonces yo cuando veo o quiero darme cuenta que soy, veo los dones de la carne, no sé cómo se llaman, los de la carne, veo el Espíritu, los dones del Espíritu,
Bueno, ese es el fruto del Espíritu. Esa es otra, ¿verdad? Fíjese, Fruto. estamos hablando bautismo, ser sellados, ser llenos, tener el fruto. O sea, hay 4 cosas ahí sobre el Espíritu. Pero ¿será el mismo concepto de todos? Y ya cuando está uno bautizado en el Espíritu es porque tiene la comunión y ya tuvo los frutos para poder tener esa comunión aparte del bautismo, porque el bautismo es la conversión, pero no, a veces no tenemos esa conversión. Y mientras que no tengamos la conversión, pues no vamos a tener el bautismo del Espíritu. Ahora, la conversión, antes pensábamos que la conversión era algo instantáneo, ¿verdad? O sea, que te conviertes, aceptas, confiesas o haces una oración y ya eres un convertido y ya naciste de nuevo. Pero después como que empiezas a entender que no, que la conversión es un proceso de toda la vida. Porque así como un bebé, para que el bebé nazca, es un proceso y tiene un tiempo de vida, ¿verdad? Para nacer. Así también una persona, para nacer espiritualmente, tiene que pasar un proceso para nacer de nuevo. Entonces no hay un proceso no hay un nuevo nacimiento o una conversión instantánea. Por eso es que en los evangelios, en varias ocasiones, se dice que los discípulos creyeron en Yeshua. O sea, creyeron una vez y volvieron a creer y volvieron a creer y volvieron a creer. Es decir, iban reafirmando su fe en Él. Y cuando ves eso, entonces dices, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Estaban constantemente creyendo en Él? Sí, así es como funciona. Es un proceso. Entonces es difícil ubicar el momento del que está hablando aquí Rav Shaul. O sea, si alguien nos dijera, oye hermano, hermana, ¿tú ya moriste al pecado? Tenemos que entender qué significa morir al pecado. Tenemos que entender qué significa, ¿sí? Hablamos de bautismo en el Espíritu. ¿Qué significa ser bautizado en el Espíritu? Les decía, el agua nos recibe en el bautismo físico. El agua nos recibe, tú eres sumergido en agua, tú no recibes al agua, o sea, no te mojan a ti, tú vas y el agua te recibe a ti. El Espíritu va a funcionar igual, es el Espíritu quien te va a recibir a ti, no tú al Espíritu. Porque mucha gente lo entiende así, como que hay que recibir el Espíritu. Y entonces caen en una serie de interpretaciones acerca de cómo se recibe el Espíritu. Y entonces ahí algunos van a decir, no, es que te bautizaron en agua, pero todavía no te bautizan en el Espíritu. Y hay personas que creen que tienen control sobre eso y que ellos te pueden bautizar en el Espíritu, ¿sí? Y entonces ahí ya se empiezan a caer en unas interpretaciones equivocadas. Entonces el Espíritu te va a recibir a ti. El Espíritu te recibe, te da la bienvenida, te envuelve, te abraza. Así como eres sumergido en el agua, eres sumergido en el Espíritu. Ahora, el hecho de que seas sumergido en el Espíritu no significa que ya eres perfecto. No significa eso. Y algo que habla Juan en una de sus cartas nos da la pauta para esto, ¿no? Porque Juan allá habla de este tema y dice que quien ya ha sido, digamos, recibido, o quien ya ha nacido de nuevo, quien ya ha experimentado este proceso espiritual, ya no peca más. Dice Juan, ya no peca más. Entonces, ¿conocen ustedes a alguien, algún creyente que ya no peque? Entonces, ¿qué pasa ahí? Al menos que morimos, cuando moramos.
que el proceso todavía no acaba, ¿verdad? Que estamos, dijo hace rato la hermana, es un proceso de por vida, en el que estamos, ¿sí? De acuerdo a lo que dice la Escritura. Entonces, es muy importante entender cómo funciona. Bautismo, entonces, estamos hablando del bautismo del Espíritu, ¿sí? No estamos minimizando el bautismo en agua, el bautismo físico, claro que no, es parte de... Pero el bautismo espiritual es más del que está hablando Rav Shaul acá. De que hayas sido recibido por el Espíritu. Ahora, ¿cómo sabes que has sido recibido por el Espíritu? Bueno, ahí ya dijo la hermana Hilda, ¿verdad? Para eso está el fruto. El fruto es la evidencia. El fruto es la evidencia de que el Espíritu te ha recibido. O que has sido bautizado en el Espíritu, porque empiezas a dar evidencia. El mismo Espíritu también, al comenzar con su pecado, dice Cristo, también nos habla. Hay un pasaje que Sí. dice que el Espíritu dice a nuestros hijos, Da testimonio. somos hijos de Dios. Y una manera muy sencilla en que te das cuenta de eso es cuando pecas. Cuando tú estás sin Dios, sin esperanza y tú pecas, no sientes nada. O pasa algo curioso, cuando eres un elegido a veces sí sientes algo. O sea, sí sientes algo, pero muy leve. Sientes que no deberías de hacer eso, pero lo haces. Y más que nada lo disfrutas. Lo disfrutas. Porque como nos decía un maestro a nosotros, el pecado es bien sabroso. ¿Sí? Nos decía un maestro en el seminario, nosotros nos reíamos y dice, se ríen, pero ¿a poco no es cierto? El pecado es bien sabroso. Cuando tú disfrutas pecado, no, hombre, te regodeas en el pecado y es bien rico el pecado. Pero cuando el Espíritu vive en ti, el problema es que ya no disfrutas pecar, sufres pecar. Esa es la evidencia. Porque a veces, como decía ahorita la hermana, a lo mejor yo veo el fruto del Espíritu y digo, no tengo este fruto. No lo tengo. Pero una evidencia innegable es que, ¿cómo te sientes cuando pecas? Mal. Si te sientes mal y si no disfrutas pecar, entonces el Espíritu te está dando, como dice la hermana Leida, te está dando testimonio. El Espíritu le dice a tu espíritu, está mal lo que haces. Y entonces te agüitas, te da para abajo, ¿verdad? Te entristeces. Ya cuando ni en cuenta, pues. Ya caminaste. Hay veces que uno puede estar bien firme y sentir que, pero luego también pasas por ese proceso de repente como que te alejas y ya no sientes, o sea, la verdad es que temor que sentías. Bueno, porque la misma Escritura dice, no entristezcas al Espíritu y menos lo apagues. O sea, atención, el Espíritu se puede entristecer y cuando tú estás triste, hermano o hermana, ¿qué? O sea, entiéndase triste una situación de depresión. Una persona deprimida, No sienten. ¿qué ganas tiene de nada? Una depresión aguda, la persona, ándale, hombre, báñate. No se quiere bañar, no quiere comer, no quiere salir para ningún lado, está deprimido. Entonces imagínate el espíritu así. Porque así se tiene que entender, el espíritu ya lo entristeciste, ya lo deprimiste. O sea, el espíritu no tiene ganas de nada. Y el espíritu es el que te mueve, es el que pone en ti el querer y el hacer. Pero si el espíritu ya lo pusiste triste, eres presa fácil. Ahora, y esa es una etapa, lo puedes apagar, el peligro de apagar el espíritu. Entonces, si lo apagas, pues prácticamente estás regresándote a ser otra vez, sí, estás muerto, te estás muriendo. Otra vez muerto espiritualmente, otra vez esclavo del pecado, porque apagaste el espíritu. Y es también un proceso, o sea, tampoco es rápido. Claro. Vamos apagando el espíritu. A veces ni nos damos cuenta, pero poco a poco, ¿verdad? Así. Entonces sí, hay que estar bien atentos todos porque cualquiera de los que estamos aquí podemos caer en eso, de verdad. Sí, o sea, no es como que... Pero debemos de entender
aceptas al Señor Jesús y dice uno, mueres, toda la cultura vieja debe de morir. Y Bueno. sí he conocido gente que sí verdaderamente cambia de un momento a otro, pues y aunque existen esas luchas, como dicen, porque cuando uno más quiere cambiar, las luchas vienen como si parecieran en hambre, que lo quieren a uno retroceder, pero ahí es esa lucha que existe. Precisamente esa es la siguiente pregunta, ¿verdad? Lo que decía sobre la muerte al pecado. O sea que para poder entender eso, ¿no? Entender el tema de los procesos. Entonces, ¿qué significa morir al pecado? De lo que habla aquí Rav Shaul, ¿verdad? ¿Qué significa morir al pecado? Que seamos unas nuevas personas en pensamiento y en actos, o sea. ¿Ok? Ser nuevas personas. Dejar de servir al pecado, o sea, de ser esclavo. Sí. O sea, ahí va a estar, pero no lo voy a servir más. Ok. El pecado no se enseña. Que el dominio que tenemos todos por el... Exacto, así lo explica él aquí mismo. Entonces dice, el pecado ya no es tu Señor. El pecado ya no te manda. Tú ya no eres esclavo del pecado. Antes sí. El pecado era tu amo, dominaba sobre ti, te tronaba los dedos y tú ibas corriendo, presuroso a hacer el mal. Ahora que tú has puesto tu fe en el Mashiach, en Yeshua, ya no, el pecado ya no te va a tronar los dedos, el pecado ya no tiene dominio sobre ti. Eso es morir al pecado. No dice que ya no vas a pecar. Entonces hay que entender la diferencia. No dice que ya no vas a pecar, pero dice que el pecado ya no te gobierna. Hay una gran diferencia, ¿sí? Entonces, ahora en el Mashiach, tú tienes la libertad o el poder o la autoridad de decirle al pecado, no, no quiero. Antes no podías. Antes no podías, o sea, el pecado te dominaba. En Yeshua, en el Espíritu, tienes el poder y la autoridad para decirle al pecado, no. ¿Sí? No, no quiero, no lo voy a hacer. Y no lo haces. Esa es la diferencia. ¿Sí? Pero no dice que no vas a pecar. ¿Por qué? Porque el pecado tiene muchas caras. Entonces, probablemente tú tengas una debilidad, algo con lo que más batallas. Y el Espíritu va a trabajar en ti y puedes vencer eso. Pero van a venir 1000 pecados nuevos a tu vida. Y en alguno vas a tropezar. O en más de uno. Entonces es una lucha constante. Entonces si hablamos de tema del pecado, ahora acuérdese, el tema del pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es infracción de la ley. La mejor definición de pecado es infracción de la ley. Entonces, si algo no está considerado en la Torá como pecado, pues no es pecado, aunque el hombre diga que es pecado. Por ejemplo, ahorita la hermana decía fumar. Entonces, vamos a ver, fumar, ¿es pecado? Según el hombre, sí. Yo batallé mucho para dejar de fumar, o sea, mucho para dejar de hacerlo. Pero ¿qué tal cuando te dicen? Le digo porque a mí me pasó, ¿verdad? O sea, a mí una vez un vecino me habló y me dijo, ven, vecino, ven. Porque, pues antes, ¿verdad? Pues yo tomaba, fumaba y me juntaba con mis amigos, vecinos y todo. Y pues ya empecé a ir a la iglesia y empecé a aprender en el cristianismo. ¿Y qué es lo primero que haces? Levantas muros, te alejas de los amigos, dejas de tomar, dejas de fumar, dejas de ir a fiestas, y te alejas de todos ellos.
Y entonces este vecino me habló y me dijo, ven, dice. Yo, ¿qué pasó? Ah, no, pero me dijo, ven y tráete tu Biblia. Dijo, tráete tu Biblia. Ya me sentó ahí en su casa, afuera, y me dijo, quiero que me enseñes ahí en tu Biblia dónde dice que fumar es pecado. Enséñame. O dónde dice que tomar es pecado. Enséñamelo ahí, léemelo. No, pues me quedé. Dije, no, pues que yo sepa, no dice. No tenía yo mucho tiempo, ¿verdad? Asistiendo a la iglesia, pero en lo que tenía... Ah, y bailar también, me dijo. Nos dicen que somos templos del Espíritu o templos... Pero es que, o sea, a una persona no le vas a poder dar interpretaciones o explicaciones. Cuando te dicen, dime dónde dice. Sí, que diga ahí. ¿Quién quiere? ¿A dónde dice aquí? Pues no dice. Nunca va a decir. Y ellos no van a aceptar una explicación teológica o exégesis, pues no. Entonces yo me quedé así, ¿verdad? Pues le dije, no. Sí, porque me dijo, ¿dónde dice aquí que fumar es pecado, que tomar es pecado, que bailar es pecado? A ver. Porque tú antes fumabas, antes bailabas, antes, y ahora ya no, porque vas a la iglesia. A ver, dime dónde dice. ¿Dónde? Y la verdad, pues sí, me dejó. Y le dije, no, pues cerré la Biblia y le dije, no dice. Que yo sepa, no dice nada. Y entonces, ¿por qué ya no fumas? ¿Por qué ya no tomas? ¿Por qué ya no bailas? Y me quedé yo, ¿qué le digo? ¿Verdad? Y entonces, bueno, ahí el Espíritu me socorrió, ¿verdad? Y le dije, mira, si ya no hago ninguna de esas cosas, es por amor a ti. Ya, entonces se cambió su expresión de como estaba de agresivo y todo. ¿Cómo que por amor a mí? A ver, ¿cómo está eso? Le dije, sí, le dije, mira, porque si tú me vieras, tú sabes que yo voy a la iglesia, tú me ves con mi Biblia en la mano, y si tú me vieras que yo estoy allá afuera de la casa echando mi cigarrito, echando mi botecito de cerveza, ¿qué pensarías? Pues que eres un hipócrita. Entonces, para no afectarte, para que tú no pienses eso de mi Dios, de la iglesia, pues por eso no lo hago. No porque la Biblia pues no dice, pero por amor a ti no lo hago. No, pues esto está muy bien. Y yo salí bien librado de esto. Pero fue difícil. O sea, la parte difícil es porque la Biblia no dice. Entonces, ¿qué es pecado? Infracción de la ley. Para que algo califique como pecado, la Torah tiene que decir que es pecado, ¿sí? Entonces, no matarás, no robarás, o sea, los mandamientos. Si tú fallas un mandamiento, eso es pecado, ¿sí? Infracción de la ley. Pero hay cosas que no puedes o no van a entrar ahí, que no van a calificar como delitos. Ahora, está el asunto también de lo que veíamos en la semana de la doble moral a veces, como Labán. Labán cuando le dice a Jacob, no, pues es que yo te di a Lea en lugar de Raquel, porque aquí en mi ciudad o en mi pueblo, aquí en mi gente, no se acostumbra que la hija menor se case antes que la mayor. Aquí sí tienen que casar primero la mayor y luego la menor. Ok, entonces tú me estás diciendo que tienes que cumplir con la ley de tu país o con la ley de... Y a mí me vas a defraudar. O sea, sí me puedes engañar, sí puedes cometer fraude contra mí, sí puedes abusar de mí, de mi trabajo de 7 años y todo, pisotearme, pasarme por encima para cumplir tu tradición. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Y hoy hay muchos como Labán, ¿verdad? Igual, como diría el maestro, ¿no? Coláis el mosquito, pero te tragas el camello. O sea, ¿cómo está eso? O sea, en algunas cosas eres muy estricto y cosas pequeñitas, y en las cosas que son bien graves no dices nada. ¿Sí? Nuestros gobiernos ahorita así están. Los gobiernos del mundo están colando el mosquito y se están tragando el camello. Están yendo contra las leyes divinas y están haciendo que es pecado
cosas inofensivas, ¿no? Entonces, por eso, ¿qué tenemos que hacer? Ir a lo que la Torah dice. Sí, porque a veces vemos, como decía la hermana ahorita, por ejemplo, que fumar es malo, que tomar es malo, pero pues tu familia, o sea, ahí es donde deben de... Dos predicadores muy famosos. Entonces, uno de, creo, de Estados Unidos y el otro de Inglaterra. Un día se conocen, creo Modi fue a visitar a Spurgeon, y entonces cuando llega y por fin lo conoce, Spurgeon sale a recibirlo, y este predicador Spurgeon, él le gustaba fumar, y sale con su puro, ¿verdad? Y sale a recibirlo. Y entonces Modi le dice: ¿cómo es posible esto? ¿Qué cosa? Pues que usted, un hombre de Dios, un siervo de Dios, un predicador del Evangelio, fumándose ese cigarro, ese puro, ¿cómo eso? Y Spurgeon se le queda viendo y le dice: pues de la misma manera que usted, un hombre de Dios, un siervo de Dios, un predicador del Evangelio, tiene esa panzota que tiene. Y dicen que así le contestó. ¿Cuál es el problema? O sea, está comparando, dice: si usted me juzga por eso, yo lo juzgo por eso. Y a ver, ¿cuándo vamos a acabar? Entonces no se trata, ¿verdad? No va por ahí el asunto. Y además, el Espíritu, así como decía, el Espíritu da testimonio. El Espíritu es el que nos señala, el que nos dice lo que estamos haciendo mal. Y lo que se va a calificar como pecado es lo que está escrito en la Torah, ¿verdad, Sergio? Y yo quería recalcar lo que había dicho usted de que por amor al prójimo. Y yo creo, como dicen bien, que pues, no dejó de tomar y ya pues está bien, está eso, pero hay más cosas. Pero pues sí, esos pequeños detalles, como las adicciones, que pueden llegar hasta ser adicciones, creo que sería más bien que no es pecado, pero también hacerlo con moderación, como dicen, creo que borracharse sí es pecado, tal vez tomar una cerveza no sea pecado, pero pues si debes poner el pro y el contra, de que puedo tomarme esta cerveza, pero hay más contras que pro, pues sería mejor no hacerlo, ¿verdad? Porque pues por amor al prójimo alguien puede ver y me puede señalar. Y pues él se puede meter en problemas porque está juzgando a mi iglesia, está juzgando a mi Dios, me está juzgando a mí, y esa persona se va a meter en problemas por juzgarla por algo que pues, realmente no es tan relevante, y esa persona se va a meter en problemas. Entonces, y es que ahí es el enfoque de la enseñanza, ¿verdad? El enfoque de la enseñanza, porque el cristianismo se enfocó mucho en eso. Se enfocó mucho en eso: no fumes, no tomes, no vayas a bailes, ¿no? O sea, se fue por ahí. Porque eso es pecado para un cristiano. Y ese fue el mensaje que mandaron al mundo, y el mundo aprendió a juzgar por ese lado. Ajá. Pero el que guarda tu palabra en verdaderamente el amor de Dios está perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Que dice que permanece en él, debe de andar como el anduvo. Y el énfasis ahí es ¿cuál? ¿Lo positivo o lo negativo? ¿Hacer lo que Yeshua hacía o no hacer lo que Yeshua no hacía? Entonces siempre tiene que ser el enfoque positivo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo anduvo Yeshua? ¿Qué era lo que él hacía? ¿Verdad? Haciendo el bien. Amar al prójimo, ayudar, etc. Y como hoy en Raíces Hebreas dicen, él guardaba el Shabbat. Si él guardaba el Shabbat, ¿por qué tú no guardas Shabbat? Si ahí dice que tienes que andar como él anduvo, ¿verdad? Es un texto que sirve bastante para señalar todo lo que él hacía. O sea, él celebraba las santas convocaciones, o sea, las fiestas solemnes como buen judío, iba a la sinagoga todos los Shabbats, hacía los rezos diarios, etcétera, etcétera. Entonces, si ahí dice que tenemos que andar como él anduvo, ¿por qué no andamos como él anduvo? ¿Verdad? Porque a veces se trata de
de justificar nuestras propias creencias o nuestras propias doctrinas. Pero bueno, la realidad es que morir al pecado es que el pecado ya no te domine, que ya no se enseñoree de ti. Incluso cuando Pablo habla de esto sobre el hombre, el viejo hombre y el nuevo hombre, hace mención, dice, el que hurtaba, no hurte más. Ahí él hace mención de varias cosas que tienen que ver con los mandamientos, precisamente porque entendía perfectamente que el pecado consiste en fallar a la Torá, ¿verdad? En ir en contra de la Torá. Entonces, hay cosas que son mucho más importantes. Por ejemplo, ¿de qué sirve una persona que no fume, que no tome, que no vaya a bailes, que trabaje mucho estas cosas externas, pero que falle en las esenciales? Vamos a hablar de un hombre, ¿no? Un varón que no fume, que no tome, que no vaya a bailes, que no haga nada de eso, pero no trabaja, no provee para su casa, no le da para el gasto a la mujer, no le da para que lleve al niño al doctor. A ver cómo le haces, ¿no? Va a haber quienes digan, ese es un buen hombre porque no fuma, no toma, no va a los bailes, es un hombre de su casa, no sale de su casa, es buen hombre, es muy hogareño, ¿verdad? Como Jacob, muy hogareño, tan hogareño que no sale ni a trabajar, ¿no? Entonces, ¿es un buen hombre? No. Según la Torá, no. Según la Torá, porque la Torá dice, el que no provee para su casa y para los suyos, ese ha negado la fe, es peor que un incrédulo. Pues ese está frito. Está frito, ¿por qué? Porque el principal rol que el Eterno le da al varón es ser cabeza de su familia. Si tienes una esposa y si tienes hijos, es tu obligación proveerles. Si no lo haces, ni se te ocurra pararte delante de Dios. No, ¿para qué estás frito? Ya ni le busques por otro lado. Esa es la esencia de la vida de un varón, ¿verdad? Si fallas a eso, pues ya, ¿para qué le buscas por otro lado? Todo lo que puedas hacer, decir, no, pero es que, mira, yo le ayudo a las viejitas a cruzar la calle, o hago esto, hago aquello. No. Lo esencial, sí, ¿no? Doy el diezmo, no, siempre voy al culto, estoy en el coro, canto en el grupo. No. A ver, en tu casa, tu familia, ¿cómo estás ahí? Sí. Entonces, por eso es lo que la Torá dice que es pecado. No lo que los hombres, porque los hombres han creado su propia doctrina, ¿no? Y los hombres dicen que esto es pecado y aquello, pero la Biblia dice, hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Entonces lo mejor es ir a la Torá y ver lo que ahí dice. Explique en sus propias palabras lo que dicen los versos 14 y 15. ¿Qué dicen? A ver, en sus palabras, ¿qué dice ahí? Pues el pecado no debe de la ley, sino bajo la gracia. Está difícil. Pues que pecaremos que no estemos bajo la ley, sino bajo la No tomamos garantía la gracia para andar pecando. Estamos bajo la gracia. Muy bien. Ahí es donde menciona la famosa frase, ¿verdad? Ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Un texto muy mal entendido y justificación de muchos. Dice la hermana Poli, vida vieja, transgresión a la Torá, vida nueva, obediencia a sus mandamientos. Exacto. Ajá. Cuando dice ya no estás bajo la ley, me imagino que no se refería a la Torá. Ahí está. Ahí está la... No, yo estoy leyendo aquí. Se refiere a la condenación. Porque, por ejemplo, la ley trae la condenación, sino ahora estamos bajo la protección. Sí. De la ley. Sí. Sino ahora estamos bajo la protección. De la ley.
Es como cuando hablábamos la semana pasada, ¿no? Que hablábamos de la gracia y decíamos que está la gracia entendida de manera general y está la gracia específica, ¿sí? Cuando dice esta gracia. Entonces hay que entender, es como cuando Yeshua dijo, esta Pesaj. O sea, esta Pesaj, no el Pesaj que se celebra normalmente en la fecha del 14, sino Yeshua dijo, esta Pesaj, porque él celebró Pesaj con sus discípulos una noche antes. Entonces, por eso él dijo, esta Pesaj. Una diferencia. Acá también dice, ya no estáis bajo la ley, tiene que ser entendido como una ley específica, pero no la ley general. No la Torah en general, pero hay una ley específica que dice, ya no estás bajo esa ley. ¿Bajo la gracia? ¿Qué se refiere? ¿A esta gracia o a la gracia? No, pues bajo la gracia general estamos todos, ¿verdad? Sí, porque dice, ahora estás en la gracia, ahora, entonces antes no estabas bajo la gracia. Sí, no, bajo la gracia salvífica. Es que se confundía, ¿no? O sea, como decíamos al principio, si es que sobreabundó ¿cómo ¿Por el pecado? Ajá, sobreabundó el pecado, sobreabundó también más la gracia, entonces tenemos que seguir pecando mucho para que abunde más la gracia. Entonces ahí, ayer veíamos la palabra Gesed en hebreo. Entonces Gesed es traducido como bondad, es traducido como misericordia, es traducido como gracia, ¿sí? Ese es el favor inmerecido. Entonces, la gracia, todo el mundo disfruta de la gracia del Eterno. Todos estamos bajo su gracia, todos. Si no, no existiéramos. Pero cuando Rab Shaul habla de esta gracia, se refiere a la gracia salvífica, aquella que te lleva a ser un elegido, a ser un candidato a la redención. Es una gracia especial. Y ahí no todos están bajo esa gracia, ¿sí? No todos pasan por este proceso de gracia. Y cuando él habla aquí de que ya no estás bajo la ley, aquí la pregunta es ¿cuál ley? ¿De cuál ley está hablando? Entonces dice Perla, la ley de la condenación. O sea, la ley con la que cierra este capítulo, que dice, porque la paga del pecado es muerte. Esa es una ley. Porque el alma que pecare, esa morirá. O sea, esa es la ley de la condenación. Es la ley que condena al pecado y es la ley a la que se refiere Rab Shaul, dice, ya no estás bajo esa ley. O sea, tú ya no estás bajo esa ley. Gracias al Mashiach Yeshua. Tú ya no estás bajo esa ley. Esa es la que te condena. La ley que te lleva a vivir una vida agradable al Eterno, esa sigue ahí, obviamente. Por eso la Torah está dividida en mandamientos positivos y negativos. Y uno tiene que entender ahí que cuando se habla de guardar la Torah, porque uno dice, soy un observante de la Torah, soy un observante, o sea, yo guardo la Torah. Cuando yo digo que soy observante de la Torah, yo no estoy diciendo que obedezco todos los mandamientos. Pero una persona que es anti-Torah, lo primero que hace es escarnecernos por ese lado. Dice, ay, sí, entonces tú eres perfecto, tú guardas todos los mandamientos. No, yo no estoy diciendo eso, nunca digo eso. Yo digo que soy un observante de la Torah, es decir, que yo me esfuerzo en obedecer los mandamientos que la Torah me dice son para mí. Entiendo que hay mandamientos que no son para mí, no los puedo guardar todos. Es un ejemplo muy sencillo. Yo no voy a guardar los mandamientos que son para mujeres porque yo soy hombre. Entonces ahí ya no, ni Yeshua los guardó todos. Entonces no se debe entender así, sino los mandamientos que son para ti. ¿Sí? Entonces eso es ser observante de la Torah. Porque es lo mismo como cuando yo les digo, bueno, a ver, tú estás bien comprometido con la Gran Comisión. Todos entienden lo que es la Gran Comisión, ¿verdad? Ir y hacer discípulos a todas las naciones.
Entonces les digo, tú estás bien comprometido con la Gran Comisión, ¿y qué? ¿Me vas a decir que tú sí cumples la Gran Comisión? Para tu información, nadie la cumple y nadie la va a cumplir. Van a tener que venir ángeles del cielo a cumplirla porque no vamos a dar el ancho en la tarea, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, vives para eso. Vives para dar a conocer la palabra. Sabes que nunca lo vas a lograr, pero vives para eso. Le digo, es exactamente lo mismo. Yo sé que nunca voy a lograr ser perfecto y que nunca voy a lograr obedecer todos los mandamientos, pero vivo para eso. Y dentro de esos mandamientos, por supuesto, que está también llevar el mensaje, ¿verdad?, a las personas. Pero es otro más de los mandamientos. No es como que voy a centrar mi vida en un solo mandato, porque hay mucho por hacer. ¿Sí? Entonces ahí se trata de la ley de la condenación. Ajá. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Vida vieja, pecar deliberadamente; vida nueva, obediencia por amor y temor del Eterno. Todo me es posible, pero no todo edifica. Pienso que no está mal probar alcohol, lo malo es la embriaguez, porque así hay disolución del espíritu. No es malo probar un cigarro, sino el abuso de todo aquello que atenta contra mi salud. Sí, o sea, estos son los razonamientos, Sí, creo que si lo que afecta a tu salud, creo que también. No. Sí, o sea, fue lo que le dijo Spurgeon a Modi, por eso le dijo, ¿verdad? De la misma manera, usted me juzga por el cigarro, pues yo lo juzgo por todo lo que usted se come. Me lleva la dieta también. Sí. También es adicción, y el mismo daño que yo me pueda estar causando con el tabaco, usted se lo causa con las carnitas de puerco, qué sé yo, ¿no? O sea, o hasta peor, o sí, con la coca, ¿no? Digo sin perjudicar aquí a nadie. El café. Los mormones no tienen prohibido tomar café. Tienen prohibido tomar café. Y coca. Los mormones. Por nada del mundo, porque dicen que no puedes dañar tu cuerpo. Si así nos fuéramos de que esté prohibido. Pero seguro que se dañan con otras cosas. Sí. Segurito. Pues yo no sé, la mía. No voy a tomar café ni. Pero ellos son, como dicen, tienen varias mujeres. Sí, cuando está prohibido tener varias mujeres, eso no está prohibido por la Torah. Mire, ahí son bien listos. Nada más que no sean hermanas, eso dicen, que no sean hermanas, pero... No, que los mormones, dices, los mormones ahí son bien listos. No toman café, no toman coca, pero sí tienen 2, 3 mujeres. Mire. Pero no está prohibido. Qué chistosito. ¿Y qué le...? O sea, porque son esposas. sí deberías de cuidar tu cuerpo. O sea, el café te hace mal y la coca, pues, algo te hace. A los monjas. En la NBI o en la NIV dice el verso 14: el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues ya no están bajo la condena de la ley. Bueno, la NBI explica claro la condenación de la ley, sino bajo la protección de la gracia, y el verso 15 tendría la misma explicación del verso 2. Exactamente, hermana. Gracias, hermana Poli. Dice el hermano Carlos López, ¿verdad? El texto de todo me es lícito, dice la Reina Valera 60. Todo me es lícito, pero no todo conviene. O sea, ahí Rav Shaul está haciendo una aplicación, ¿verdad? Que es lo que básicamente yo le contesté a aquel amigo, a aquel vecino. Mira, yo no que no lo haga porque me lo prohíba Dios, o sea, yo puedo hacerlo, pero no lo hago por amor a ti. O sea, no le conviene, no le conviene al testimonio, como dijo hace rato Sergio, no le conviene a mi comunidad, pues vas a andar hablando mal de mi iglesia y todo. Entonces, pues mejor para evitar todo eso, pues no lo hago, ¿verdad? O no lo hago delante de ti, ¿sí? Y ahí uno tiene que ser bien sabio, entender las cosas.
¿Cuándo estás hablando de un acto de hipocresía y cuándo no? ¿Qué es lo que delimita esto? La Torá, otra vez. Entonces, a mí me queda claro que la Torá no condena esta acción o esta otra. Pero como mis vecinos sí la condenan, pues entonces para no darles pie a ellos, voy a tratar de evitar. Algo tan sencillo, ¿va? La música. Si mi vecino me va a condenar porque estoy escuchando a Maná a todo volumen, por decir un ejemplo, ¿no? Estoy escuchando Maná o estoy escuchando heavy metal, a mí me gusta mucho la música. Y a mí, usted no se le haga raro que de repente se suba conmigo a la camioneta y yo vaya escuchando rock de los 80s o heavy. A mí me gusta mucho la música, de toda música. Y verdad, pues a lo mejor va a haber algunos espantados que el pastor iba escuchando a los Invasores de Nuevo León, ¿verdad? O algo. Me gusta, ¿verdad? Me gusta la música de todo, ¿no? Entonces, si te va a incomodar o me vas a juzgar por eso, o vas a criticar a mi comunidad por eso, bueno, entonces no lo hago delante de ti. Pero pues discúlpame si sí lo hago en privado, ¿verdad? O sea, yo acá, yo sé que yo lo puedo, yo no tengo ningún problema y sé que yo lo puedo hacer. Entonces hay una diferencia. Yo no estoy siendo hipócrita. Yo creo que eso también te lo da la madurez en la Torá, ¿verdad? Ya cuando tienes tiempo, ya vas discerniendo tú mismo qué es bueno, qué puedo hacer, qué no. Y ya no juzgas tanto. Es otro proceso. De hecho, aquí ya Rab Shaul habló sobre el tema, ¿no? El capítulo 2, diciendo que en todo lo que tú juzgas a otro te condenas a ti mismo. No, pues ya, el que entienda eso, ya mejor deja de juzgar a la gente, porque te estás juzgando a ti mismo. ¿Qué significa ser esclavo de la justicia? Vamos a ver las últimas rapidito porque ya. ¿Qué significa ser esclavo de la justicia? Pues yo creo que como decíamos, el ser esclavos del pecado es el dominio que tenía sobre ti. Bueno, que ahora el dominio del deseo de ser obediente. Sí, o sea, ahí es nada más entender que lo que pasó es que cambiaste de dueño. Antes el pecado te dominaba, ahora el espíritu debe dominarte. ¿Sí? Así de sencillo. Y no tan sencillo, ¿verdad? Porque no, de veras, o sea, qué fácil es servir a la carne. Facilito. Pero servir al espíritu, ahí te encargo, ¿no? Pero eso es el concepto de ser esclavo de la justicia, es eso. Es como decir, así con las mismas ganas que le ponías a hacer lo malo, ahora a hacer lo bueno. Así con la misma pasión y todo. Según el verso 20, ¿un incrédulo no puede obrar cosas justas? Según el verso 20, ¿qué dice el verso 20? Pues cuando erais esclavos del pecado, erais libres respecto de la justicia. O sea, una persona que es esclavo del pecado no tiene compromiso con la justicia. Entonces, según eso, ¿está diciendo que un incrédulo no puede obrar cosas justas? Yo digo que sí puede. Es justo. Entonces, ¿qué está diciendo? Pues que la Torah no se puede, o sea, no podemos contradecir la Torah. O sea, no conocemos, o sea, estamos en pecado, somos pecadores, no hemos conocido. Yo pienso que no podemos ser, yo puse que no. Porque si nuestro Padre ahora es justo, vamos, o sea, ya somos justos en Él, ¿verdad? Lo seguimos, es como Él es justo, yo también voy a hacer cosas justas. Si mi amo era el pecado, maldad, o sea, no sé, así siento yo. Pero, o sea, ¿un malvado no puede hacer cosas buenas? Yo digo que sí, porque es como la gente que nunca conoció y creyó y como quiera aún así era justa, o sea, no decía mentiras o no le gustaba robar. Aquí nada más hay que entender, ¿no? Hay que entender aquí que las
las obras justas o las cosas buenas que haces no te salvan. ¿Verdad? Ahí sí aplicaría. O sea, Pero no por no te salvan. No por obras, para que nadie se gloríe. De que puede. No, muchos lo hacen. No andan luego aquí los del cartel repartiendo despensas o en muchas partes. Y son incrédulos, Pero esas son obras justas. No, o sea, obras buenas. buenas. Bueno, porque aquí dice obra, o sea, un crédulo no puede obrar cosas justas. Y yo Ajá. pienso que no. Las hermanas se mantienen las... O sea, a lo mejor son cosas buenas para él, pero no son justas. O sea, racionalmente sí puede. Racionalmente. Es humano también cuando quiere juzgar algo, o sea, lo puede hacer racionalmente, pero espiritualmente no. O sea, otra vez, ¿qué es lo que dice la Torá? Recuerda, los mandamientos. Así como la Torá nos da la definición de pecado, también la Torá nos da la definición de una obra justa. Entonces, transgredes un mandamiento, si dice no robarás y robas, transgredes la Torá. Eso es pecado. Pero si la Torá también te dice, dale al pobre, ayuda a la viuda, es una mitzvah, esa es una obra justa. Si un malvado lo hace, ¿es una obra justa o no lo es? Sí. Por ejemplo, Él no es un justo. Él no es un justo, él es un malvado. Habla de la obra. Pero Malas también. es exacto, es lo mismo. ¿Puede un justo hacer obras malas? Ya dijimos que sí. No somos perfectos. Es lo mismo, nada más cambias la pelota va del otro lado de la cancha, ¿no? Sí, hermana. Por ejemplo, de aquel lado del gordo hay una persona que es, es mala en sí, pero tiene un montón de niños que les compra bicicletas y las lleva al taller ahí a que se las arreglen, que les pongan de todo. No limita, no pregunta cuánto vale. Él nomás dice, arréglamelas todo. Y trae un montón de chiquitillos. Y no le duele. No le duele, no dice, pues tú te lo mereces, o tú no obedeces, o mira tú cómo andas, o mira tú cómo hablas. Se las arregla a todos, lo que necesiten. A ver, dime qué es lo que quieres que le pongan a tu bici. Y si no tiene, él compra las bicis así, usadas, y las manda a arreglar y se las deja al 100. Y digo, es una persona mala, pero es una persona que hace cosas buenas para los niños. O sea, las obras son justas, él no. Pues sí, dentro de lo que cabe, ¿verdad? Pero pues... Sí, o sea, esa es la diferencia. Así es. Es lo mismo. Entonces, aquí lo que está diciendo el texto es que eres libre, o sea, tú no tienes la obligación. Un malvado no tiene obligación ni compromiso con el Eterno. No lo tiene. Y cuando ellos hacen algo, están acá comentando, ¿verdad? Alguien comentó aquí que lo hacen sin discernimiento. O sea, ellos no lo hacen por obediencia a la Torah. Lo hacen como para aliviar su culpa, o sentirse mejor. Entonces, eso es lo que marca la diferencia. También que dice que son obras que no tendrán beneficios eternos. Ajá. Que los por sus grandes pesos no se cargan. Cuando donaron un carro, Muy bien, entonces, si los hermanos están comentando, gracias hermanos por los comentarios sobre esto mismo, ¿verdad? O sea, ellos dicen, sí puede, sí lo hacen, pero pues no, delante del Eterno no tiene ninguna validez. A lo mejor delante de los hombres, ¿verdad? Por eso decía Yeshua, ya tienen su recompensa. Esa es su recompensa, ¿sí? Pero en el reino espiritual no esperes recibir nada. Ya tuviste tu recompensa aquí, tu reconocimiento de los hombres, hasta ahí se va a quedar el asunto, ¿no? ¿Sí? Algo así me sonaba que había, bueno, una vez un rabino podía explicar algo así de este tema, de que como una persona más no hace cosas buenas. Y decía, sí, o sea, sí tiene obras justas, pero el Eterno no va a juzgar por eso que hizo, porque el Eterno no aplicaría como la
La de, creo que sí es Robin Hood, o que robaba para darle A los pobres. Sí, decía, no, ese estilo de Robin Hood no cabe en la Torah. Pero pues, de que las obras son buenas, pues son buenas. Acuérdense que lo que nos juzga es la Torah, ¿verdad? O sea, delante del Eterno y cuando enfrentemos el juicio, somos juzgados por la Torah. Yeshua es la Torah viviente. Entonces, en ese sentido, tenemos que fusionar la idea, porque el cristianismo tiene la idea de que van a presentarse delante del Eterno y va a salir Yeshua y va a decir, Padre, este es uno de los míos. Ah, sí, pásale ya. Ya nada más con eso, ¿no? Pero Yeshua es la Torah viviente. ¿Qué quiere decir eso? El texto que veíamos ahorita, ¿no? Si dices que crees en Él, tienes que andar como Él anduvo. Él es el ejemplo. Entonces, si Él guardó Torah, tú debiste de guardar Torah. Debes de guardar Torah. Entonces, seguir a Yeshua, seguir su ejemplo, creer en Él, es precisamente guardar Torah, porque Él es la Torah viviente. Entonces, eso es lo que nos va a juzgar, nuestra obediencia a la Torah, o la desobediencia, ¿sí? Pero es la Torah, no lo que los hombres dicen. Bueno, vamos a dejarle hasta ahí. Vamos a dejarle hasta ahí. Se quedaron 2 pendientes nada más, ¿no? Sí, la 8 y la 9. Sí. Lo vamos a ver en una próxima clase, primeramente el Eterno. Shalom.